Cuando dejan de valorarte, deja de rogar, tu poder comienza en el silencio. Hay verdades que no se gritan, se sienten. Y hay ausencias que duelen más que cualquier palabra porque revelan algo que nadie quiere aceptar. No todos saben perder lo que tenían. Hoy no te voy a hablar de venganza ni de estrategias para provocar a alguien. Hoy te voy a hablar del momento exacto en el que recuperas tu poder. Ese instante no llega cuando logras que te reconozcan. Llega cuando decides dejar de justificar tu existencia ante quien nunca la valoró. Yo soy Valeria, y aprendí esto de la manera más dura. Durante años creí que si encontraba las palabras correctas podía cambiar la indiferencia de Lucas, que me había mostrado que no le importaba perderme. Cada mensaje que escribía, cada intento de explicar mis emociones, parecía acercarme a él, pero en realidad me estaba alejando de mí misma. Porque quien no te valora no necesita razones, necesita límites. Cada intento de justificar lo injustificable solo confirmaba que mi dignidad estaba en juego. Aprendí que explicarte no te acerca, te reduce. Cada mensaje largo, cada argumento emocional no habla de amor, habla de miedo. Miedo a que no te elijan, miedo a quedarte sola, miedo a aceptar que ya no estás donde te respetan. Cuando alguien no teme perderte, deja de escuchar tus palabras y empieza a observar tus acciones. Observa si sigues disponible aunque te duelan las ausencias, si sigues justificando lo injustificable, si sigues mendigando atención. Y mientras más intentas explicar, más entregas tu poder a quien decidió no verte. Ese dolor me enseñó a retirar mi energía antes de perder mi dignidad. Callar duele cuando estás acostumbrada a luchar por ser vista, pero ese silencio fue mi primer paso hacia la recuperación. Retirar energía no es castigar al otro, es protegerte a ti misma. Es dejar de intentar convencer a alguien que ya tomó una decisión y aceptar que no todo cierre llega con palabras. Algunos cierres llegan con coherencia, con la firmeza de quien respeta su valor. Cuando dejé de explicar mis sentimientos a Lucas, algo cambió, pero no afuera, cambió dentro de mí. Dejé de traicionarme, dejé de perseguir respuestas y empecé a escucharme. Permitir que el silencio hable no es desaparecer con resentimiento, es retirarte con respeto propio. Entender que tu presencia es un privilegio, no un derecho automático, me liberó de la necesidad de aprobación constante. Mi valor dejó de depender de sus elecciones, volvió a mí. Y lo más poderoso, cuando dejas de rogar, cuando dejas de perseguir reconocimiento, te conviertes en alguien imposible de ignorar. No porque busques reacción, sino porque recuperas tu poder. Si a alguien no le importó perderte, haz espacio. Haz espacio para sanar, para crecer, para recordar quién eres sin explicaciones. Porque quien quiere estar no necesitará discursos, y quien no, tampoco merece tus palabras. Ahí comienza tu verdadera fuerza, en la coherencia, en la integridad, en el silencio que te devuelve tu dignidad. En el proceso de recuperar mi poder, entendí algo fundamental. Explicar tus sentimientos a quien no los cuida no solo es inútil, sino que desgasta. Cada vez que trataba de convencer a Lucas de lo que yo sentía, cada vez que justificaba mis emociones, estaba entregando mi fuerza. Aprendí que quien no te valora no necesita razones, necesita límites claros. Explicarte demasiado es mostrar que tu valor es negociable, y nadie merece ser reducido a un intento constante de validación. Cuando dejé de enviar mensajes largos, de buscar respuestas, de aclarar cada malentendido, sucedió algo sorprendente, recuperé mi paz. El silencio dejó de ser doloroso para convertirse en un espacio sagrado. Un espacio donde podía mirar dentro de mí misma y reconocer que mis emociones, mis necesidades y mi dignidad importaban más que cualquier reacción externa. Me di cuenta de que mientras más explicas, más te pierdes. Mientras más justificas, más permites que tu poder se diluya en manos de alguien que ya decidió no verte. Hubo momentos en los que sentía que desaparecer de la vida de Lucas era un acto de abandono, pero aprendí que era todo lo contrario, era un acto de amor propio. Callar no significa rendirse, significa priorizar tu bienestar. Significa entender que tu presencia es un privilegio, no un derecho. Y esa realización cambia la manera en que te relacionas con el mundo. Cuando dejas de justificar tu existencia, cuando dejas de perseguir aprobación, tu energía cambia, tu mirada se eleva, tu presencia pesa. Te vuelves imposible de ignorar no por exigir atención, sino por reconocer tu valor. Cada silencio consciente que elegí fue un paso hacia mi liberación. Aprendí que permitir que la ausencia hable no es desaparecer con resentimiento, es retirarte con respeto propio.
Es decirle a tu corazón, ya no necesito la validación de quien decidió no verme. Mi valor no depende de sus elecciones. Esa claridad me dio fuerza para reconstruirme. Empecé a recuperar mis hábitos, mis rutinas y mi autoestima. Cada decisión de no explicar mis sentimientos a Lucas, cada vez que elegí escucharme a mí misma antes que a la indiferencia, fue un acto de reconstrucción. También entendí algo que cambió todo: nadie que te ha perdido puede enseñarte tu valor. Tu tarea no es provocar arrepentimiento, no es buscar que alguien se dé cuenta de lo que perdió, sino construir coherencia dentro de ti. Cada vez que eliges silencio consciente, fortaleces tu integridad. Cada vez que eliges retirarte con dignidad, te alineas con quien realmente eres. Esa decisión libera, aunque al principio duela. Y cuando tu energía cambia, el entorno lo siente. No necesitas explicar, demostrar ni justificar. Tu silencio habla más fuerte que cualquier palabra, y es una señal de que tu poder ha vuelto a tus manos. Hoy sé que dejar de perseguir a Lucas no fue una derrota, sino un renacimiento. Aprendí que quien te quiere, permanecerá, y quien no, no merece tus explicaciones. Y esa verdad, aunque difícil, me hizo más fuerte que nunca. Recuperar tu poder empieza con el silencio, con la coherencia y con la decisión de no rogar lo que siempre ha sido tuyo, tu dignidad, tu paz y tu valor. Recuperar tu poder no termina solo con silencio, también implica aprender a soltar el apego. Yo, Valeria, pasé años creyendo que mi felicidad dependía de Lucas. Cada pensamiento, cada decisión y cada emoción giraba alrededor de alguien que no estaba dispuesto a valorarme. Creía que el amor significaba sacrificio constante y tolerar lo intolerable. Pero la verdad más poderosa que descubrí fue que apegarse no es amor, es dependencia. El apego me hacía girar alrededor de alguien más y olvidarme de mi propio eje. Cuando Lucas no respondía, cuando sus silencios me hacían dudar de mí misma, sentía un vacío profundo. Ese vacío parecía un castigo, pero en realidad era un espejo de mi propia entrega excesiva. Romper el apego no fue borrar recuerdos ni negar lo vivido, fue romper la dependencia emocional que me hacía pensar que necesitaba al otro para estar bien. Fue aprender que el control de mis emociones, de mi felicidad y de mi energía estaba en mis manos. Comencé a reducir el contacto, no por odio ni rencor, sino por necesidad de volver a mí. Dejé de revisar mensajes, de buscar señales, de justificar ausencias. Cada intento de retener lo que no podía controlar solo prolongaba mi sufrimiento. Aprendí que permitir que la distancia exista es un acto de respeto hacia ti mismo. Cada recuerdo que mantenía innecesariamente activaba emociones que me hacían sentir pequeña y dependiente. Cuando empecé a soltar esos estímulos, apareció algo más valioso: espacio para reconstruirme. Espacio para volver a mí misma. Para recordar quién era antes de girar alrededor de alguien que no me elegía. Para retomar mis hábitos, mis rutinas, mis silencios y mis pasiones olvidadas. Para reconocer que sigo siendo suficiente, que sigo teniendo vida y que no necesito validación externa para sentirme completa. Cada vez que el apego intentaba resurgir, recordaba que la presencia de otra persona no define mi valor. Lo que define mi valor es cómo me trato a mí misma, cómo protejo mi energía y cómo mantengo mi coherencia. Lo más transformador de este proceso fue darme cuenta de que dejar de perseguir no significa ser fría o insensible. Significa elegir tu paz sobre la necesidad de que alguien más te elija. Significa priorizar tu bienestar emocional y tu dignidad sobre el miedo a la soledad. Aprender a soltar me enseñó que el amor propio no es un acto egoísta, es la base de todas las relaciones auténticas. Cuando te amas a ti mismo, no buscas llenar vacíos con otros, construyes tu vida desde tu propia fuerza. Hoy sé que cada silencio, cada retirada, cada espacio que me di a mí misma fue un paso hacia la libertad. Cada vez que dejé de perseguir a Lucas, recuperé un poco más de mí misma. Aprendí que la verdadera transformación no depende de lo que otros hagan, sino de cómo decides actuar frente a la ausencia, frente a la indiferencia y frente al desapego. Esa libertad me permitió reconstruirme y recordar que nunca debemos depender del amor de quien no sabe valorarlo. El apego se rompe cuando reconoces tu valor y lo defiendes. Cuando aprendes que tu presencia es un privilegio para quien te aprecia y un regalo que no necesitas forzar en quien no te ve. Y ese aprendizaje, aunque doloroso, es la clave de tu crecimiento, tu dignidad y tu poder. La verdadera fortaleza no se mide por lo que soportamos, sino por lo que decidimos no tolerar. Yo, Valeria,
Pasé demasiado tiempo justificando la indiferencia de Lucas, creyendo que si encontraba las palabras correctas podría cambiar su actitud. Pensaba que explicarme constantemente era amor, cuando en realidad era miedo disfrazado de necesidad. Miedo a perderlo, miedo a quedarme sola, miedo a enfrentar que él ya no estaba dispuesto a respetarme. Cada intento de aclarar, cada mensaje largo y cada discusión emocional solo reforzaba una realidad dolorosa. Mi valor era negociable para alguien que no quería valorarme. Aprender a establecer límites fue un proceso doloroso, pero liberador. Entendí que explicarme no me acercaba, me reducía. Cada justificación que ofrecía, cada intento de que Lucas comprendiera mi perspectiva, era un acto de arrodillarme frente a alguien que ya había decidido no verme. Y cuando finalmente dejé de hacerlo, algo cambió dentro de mí. Comencé a reconocer que mi energía es un recurso valioso y que debía invertirla donde realmente se apreciara. Retirar mi atención no fue castigo hacia él, sino un acto de amor propio. Fue protegerme, fue decir, mi dignidad no está a la venta. El silencio consciente se convirtió en mi aliado más poderoso. No se trata de desaparecer con rencor ni de buscar revancha, se trata de retirarte con respeto, de dejar de perseguir lo que nunca estuvo destinado a quedarse. Cada vez que elegía no explicarme, no solo fortalecía mis límites, sino que reafirmaba mi poder interno. Aprendí que la coherencia es más efectiva que cualquier argumento, más poderosa que cualquier súplica. Cuando Lucas vio que ya no podía manipular mis emociones, su indiferencia dejó de tener control sobre mí. Este proceso también me enseñó a escucharme a mí misma. Dejé de buscar respuestas externas, dejé de traicionarme persiguiendo validación que nunca llegaría. Empecé a entender que mi presencia es un privilegio, no un derecho automático. Cada silencio que mantenía era un recordatorio de que merezco respeto, consistencia y reciprocidad. Cada límite firme que establecía no era egoísmo, era claridad. Y esa claridad me permitió reconstruir mi mundo emocional, recuperando confianza en mis decisiones y en mi intuición. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, ni depende de la reacción de otros. Ocurre cuando decides actuar desde tu coherencia, cuando eliges proteger tu energía y tus emociones por encima de la necesidad de convencer o justificar. Aprendí que alejarme no significa rendirse, sino priorizar mi bienestar. Cada vez que dejaba de perseguir a Lucas, un espacio nuevo se abría, espacio para crecer, para sanar, para reconstruirme. Hoy entiendo que la fuerza real no reside en cuántas veces corrimos detrás de alguien, sino en cuántas veces supimos detenernos, soltar y mantenernos firmes. Cada límite, cada silencio consciente, cada acto de coherencia fue un paso hacia mi libertad. Porque al final, la verdadera lección es clara, nadie puede disminuir tu valor sin tu consentimiento, y nadie merece tu energía más de lo que tú mismo la respetas. A veces creemos que el amor significa sacrificio constante, que estar presente a toda hora es prueba de lealtad, y que nuestras emociones deben estar siempre disponibles para quienes amamos. Yo, Valeria, pasé años creyendo esto con Lucas, pensando que si estaba más pendiente de él, más importante sería para él. Cada mensaje inmediato, cada gesto de disponibilidad, cada sacrificio de mi tiempo y energía parecía demostrar que valía la pena. Pero con el tiempo descubrí que lo que yo entendía como amor no era más que dependencia emocional disfrazada de preocupación. La psicología humana nos enseña que lo que no tiene límites pierde impacto. Mientras más me expendía para mantener su atención, más me volvía predecible y accesible. Mi presencia constante dejó de ser valorada, porque para Lucas era natural que yo estuviera ahí. No importaba cuánto me esforzara, cuánto diera o cuánto me explicara, su indiferencia no desaparecía. Y fue entonces cuando entendí algo fundamental: mi valor no depende de su reconocimiento. Aprender a establecer límites claros fue un acto revolucionario de autoafirmación. No se trataba de castigar a Lucas ni de crear estrategias de manipulación. Se trataba de proteger mi energía y recuperar mi dignidad. Cuando dejé de estar disponible de manera incondicional, cuando comencé a priorizar mi bienestar por encima de su atención, algo poderoso sucedió. Comencé a caminar con más firmeza, a respirar con más profundidad y a recuperar el control de mi vida emocional. Cada acto de coherencia era un recordatorio de que mi presencia tiene valor, y que no debo mendigar reconocimiento. Retirar mi energía no fue un acto de resentimiento, sino de claridad. Me di cuenta de que el amor propio no es negociable, y que permanecer donde no me respetan no es lealtad. Es autoabandono. Cada silencio consciente,
cada decisión de no perseguir lo que ya no estaba disponible, fortalecía mi centro y me enseñaba a escucharme. Dejé de vivir pendiente de reacciones ajenas y empecé a construir mi propio mundo emocional, uno donde mis necesidades fueran prioridad. El proceso también me enseñó a diferenciar entre apego y amor verdadero. Apegarse significa girar alrededor de alguien más, perder tu eje y comprometer tu dignidad por miedo a perderlo. Amarte a ti mismo significa reconocer tu valor, establecer límites y no tolerar menos de lo que mereces. Cada vez que Lucas mostró indiferencia, cada vez que su atención no llegaba, ya no me cuestioné a mí misma. En cambio, preguntaba, ¿esto me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de mi paz? Esa pregunta transformó mi perspectiva y me permitió recuperar control sobre mi vida. Hoy entiendo que la fuerza no está en perseguir, sino en sostenerte, en actuar con coherencia, y en mantener tu valor intacto aunque otros no lo reconozcan. Cada límite que establecí, cada silencio consciente y cada decisión de priorizarme fue un acto de poder silencioso. Porque nadie puede disminuir tu valor sin tu permiso, y nadie merece tu energía más de lo que tú mismo la respetas. La verdadera libertad emocional comienza cuando eliges cuidar de ti mismo, sin depender del reconocimiento de otros, y cuando aprendes que tu paz es innegociable. Cuando comencé a entender la importancia de mis límites, me di cuenta de que no se trataba solo de establecer reglas con Lucas, sino de aprender a respetarme a mí misma. Durante años había intentado encajar en su mundo, justificar su indiferencia y explicarle mis sentimientos, esperando que de alguna manera eso cambiara su actitud. Pero la realidad era clara: quien no valora tu presencia no necesita explicaciones, necesita límites. Cada intento de convencerlo de mi valor solo me hacía más vulnerable y más dependiente de su atención. Aprender a retirar mi energía fue un proceso gradual. Al principio dolía. Cada vez que me contenía de enviar un mensaje de más, de aclarar algo que ya no necesitaba explicación, sentía ansiedad y miedo. Sin embargo, con cada acto consciente de silencio, empecé a notar un cambio profundo dentro de mí. Mi paz dejó de depender de la reacción de Lucas, y comencé a escuchar mi voz interior, mi intuición y mis propias necesidades. Entendí que mi tiempo y mi energía no son recursos ilimitados que debo regalar a quien no los aprecia. Establecer límites claros también significó dejar de personalizar su comportamiento. Su indiferencia, su falta de respuesta o su desapego no era un reflejo de mi valor, sino de sus propias limitaciones emocionales. Durante mucho tiempo cargué con culpas que no me pertenecían, preguntándome si había hecho algo mal, si no había sido suficiente, si mis esfuerzos habían sido inútiles. Aprender a soltar esas culpas fue liberador. Cada vez que dejaba de justificarlo, dejaba de negociar mi autoestima y comenzaba a construir una relación más sana conmigo misma. La coherencia se convirtió en mi herramienta más poderosa. No se trataba de demostrar algo a Lucas ni de manipular su comportamiento, se trataba de ser fiel a mí misma, incluso cuando nadie más lo notaba. Cada decisión de mantener mi integridad, de no perseguir lo que no estaba disponible, fortalecía mi centro y me recordaba que mi presencia tiene valor y no está en venta. Comprendí que la verdadera fuerza no está en gritar, exigir o suplicar, sino en sostenerse firme, en actuar con claridad y en priorizar tu paz. Además, entendí que el amor propio es un acto de coherencia. Cada vez que decidía no explicarme, no justificar mis emociones y no perseguir a quien no estaba dispuesto a valorarme, estaba construyendo una identidad sólida y respetuosa. La libertad emocional viene cuando dejas de depender de la aprobación externa y comienzas a invertir en tu crecimiento interno, en tus sueños, en tu bienestar y en tus hábitos. Hoy, mirar atrás me permite ver cómo cada límite, cada silencio consciente y cada acto de autocuidado me llevó a ser más fuerte y a reconectar con mi esencia. Aprendí que no necesitamos la validación de quienes no supieron valorar nuestro tiempo y esfuerzo. La verdadera transformación ocurre cuando nos elegimos a nosotros mismos, cuando protegemos nuestra energía y cuando comprendemos que nuestro valor no está en manos de otros. Cada día que mantengo estos límites, cada vez que decido no explicarme y no justificar lo que siento, reafirmo mi poder silencioso. Nadie puede robarte tu paz si tú no se la das, y nadie puede disminuir tu valor si tú no lo permites. La independencia emocional es un regalo que te das a ti mismo, y es la base para relaciones más sanas, auténticas y respetuosas en el futuro. Llegar al punto de soltar a alguien como Lucas no significa falta de amor, sino comprensión profunda de tu propio valor. Durante años creí que demostrar mi dedicación y sacrificio era la manera de mantener una relación,
Pero aprendí que el amor no se fuerza ni se mendiga. Cada intento de justificarme, de explicar mis emociones o de suplicar atención solo reforzaba un ciclo de dependencia emocional que me alejaba de mi verdadera fuerza. Soltar no fue un acto de rendición, sino un acto consciente de autovaloración, un reconocimiento de que mi bienestar no depende de la disponibilidad de nadie más. Uno de los mayores desafíos fue enfrentar la indiferencia sin personalizarla. Cada silencio de Lucas, cada falta de respuesta, parecía un golpe a mi autoestima, pero poco a poco entendí que su comportamiento no hablaba de mí, sino de él. Su incapacidad de sostener afecto no disminuía mi dignidad ni mi poder. Al aceptar esto, comencé a mirar mi energía como un recurso valioso que debía proteger. Cada mensaje que no enviaba, cada emoción que no exponía a quien no la valoraba, era un acto de liberación. Estaba retirando mi energía de quien no la apreciaba y la estaba invirtiendo en mí misma. El silencio consciente se convirtió en mi aliado más fuerte. No es un vacío pasivo, sino un espacio activo de reconstrucción. Mientras antes gastaba horas intentando justificar mi presencia, ahora utilizo ese tiempo para nutrir mi crecimiento personal, para reconectar con mis pasiones, mis metas y mis emociones de manera saludable. Aprendí que la verdadera influencia sobre los demás no se ejerce con gritos o reclamos, sino con coherencia, límites claros y autenticidad. Cuando dejamos de perseguir a quienes no están dispuestos a valorarnos, nos convertimos en personas imposibles de ignorar, no porque busquemos atención, sino porque nuestra energía irradia claridad y seguridad. El proceso de soltar también implicó reconciliarme con mis recuerdos y emociones. No se trata de borrar lo vivido, sino de reconocerlo sin que controle mis decisiones actuales. Cada experiencia con Lucas me enseñó algo sobre mis límites, mis necesidades y mi capacidad de resiliencia. Dejar ir no es negar la historia, sino permitir que cada lección sirva para fortalecer mi carácter y no para perpetuar la dependencia. Comprendí que puedo mantener respeto y gratitud por lo que fue positivo, sin volver a caer en dinámicas que dañan mi paz. Hoy, al mirar mi vida, veo como cada acto de autocuidado, cada límite establecido y cada silencio consciente me ha transformado. He aprendido que no necesitamos que los demás nos reconozcan para validar nuestro valor. Nuestra fuerza y dignidad no dependen de la respuesta de nadie, sino de la coherencia y el respeto que tenemos hacia nosotros mismos. Cada día que elegimos priorizar nuestra paz sobre la aprobación externa, cada día que invertimos en nuestra propia evolución, reforzamos un poder silencioso que nadie puede arrebatar. La verdadera libertad emocional llega cuando dejamos de esperar reacciones externas y comenzamos a elegirnos a nosotros mismos en cada decisión, en cada acción y en cada pensamiento. Aprender a soltar, a retirar nuestra energía de lo que no nos fortalece y a invertirla en nuestro crecimiento interno, es el último paso hacia la transformación real. Este es el regalo más poderoso que podemos darnos, vivir desde la integridad, la coherencia y la certeza de nuestro propio valor. La independencia emocional no es solo un objetivo, es la base sobre la que construimos una vida plena, auténtica y digna.